yugular y entre otras adenopatías. ¿Qué intervenciones podemos hacer? Intervenciones ecoguiadas. Mucho más fácil hacerle una canalización de la vena yugular interna o una intubación endotraqueal, ¿no? En el tórax, ¿qué podemos evaluar en la UCI? Con un ultrasonido, posición del tubo endotraqueal, si es selectivo o no, detección de atelectasias, detección de neumonías, de neumotórax, monitorización de reclutamiento alveolar guiado por ultrasonido, que eso en tiempo de COVID ha sido muy estudiado. Estudio del diafragma también, ecocardiografía básica y avanzada, ecografía del trauma torácico. Aquí en el estudio del diafragma, es importante medir el diafragma y medir su capacidad con el que cómo va a responder ese diafragma cuando lo estemos extubando al paciente. También es importante eso. Intervenciones ecoguiadas. Podemos hacer un drenaje de neumotórax, un toracocentesis, una pericardiocentesis o canalizar pues la vena o subclavia o axilar. En abdomen, ¿cuál es la utilidad? Detección de hidronefrosis, detección de globo vesical, hacerlo un FAS, ya sea un FAS normal o un FAS extendido, que más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia. Verificar si el líquido intraperitoneal, hematomas de pared abdominal, una colecistitis aguda tal vez, entre otras. ¿Y cuál es la intervención en el abdomen? Una paracentesis ecoguiada. En las extremidades, más que todo para verificar las trombosis venosas profundas, popliteas y entre otras ubicaciones. Y en general podemos también estudiar las hematomas, cuerpos extraños, edema, miositis y celulitis, ¿no? Entonces, todo esto es la utilidad del ecógrafo o la utilidad del ultrasonido en terapia intensiva. Ustedes, incluso mi persona cuando no realizó el posgrado, me estresaba mucho, muchos botones, mucha semiología de la botanería del equipo. Pero la verdad que para hacer un examen en el servicio de emergencia o urgencia, para hacer un tipo de examen solo se necesita saber 4 a 5 botones máximo. Como por ejemplo, primero, saber prender el equipo, que es lo más fácil. Segundo, saber seleccionar qué tipo de transductor voy a usar, ¿no? Tercero, y aquí está, vamos a usar la ganancia y las ganancias sectoriales, es el tercero. El cuarto, vamos a fichar la imagen. Y con eso ya tenemos una visualización ecográfica. ¿Cuáles son los transductores que vamos a usar? Aquí vemos un transductor convexo de 1 a 5 MHz, un transductor lineal de 5 a 13 MHz y uno a 5, el sectorial, ¿no? Todos los ecógrafos, incluso el ecógrafo más barato, más económico, cuesta $4.500, viene con un transductor, que es el convexo, suficiente para tenerlo en el servicio de emergencia y hacer el FAS o el FAS extendido. ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido en vía aérea? Como les mencioné. Primero, tenemos que identificar el signo de rosario de perlas o anillos traqueales. Estos serían los anillos. Identificar lo que es el cartílago cricoides y la tiroides, y al medio va a estar la membrana cricotiroides para hacer la cricotiroidotomía, ¿no? El procedimiento. Esa es la importancia. Mucho más fácil hacerlo con ultrasonido que hacerlo así. También nos sirve para comprobar si el tubo está en vía aérea o está en esófago. Y les voy a mostrar la diferencia. Si está en vía aérea, vemos el signo de la bala. Este signo de la bala es una imagen así redonda, como podemos apreciar, una imagen anecogénica posterior, una sombra acústica posterior, una imagen muy negra. Eso quiere decir que estamos en vía aérea. Si nosotros vamos a observar signo del doble tracto o doble anillo, quiere decir que esta es la tráquea y esta parte posterior más lateralizado es el esófago. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una intubación esofágica. Que hay que hacer, retirar el tubo y repetir procedimiento y el ultrasonido, ¿no? Luego, si vemos el signo de la bala, pues tenemos que saber también ver si está selectivo, ¿no? Y eso también con el ultrasonido podemos verificar.
si está selectivo o no está selectivo a uno de los pulmones. Aquí, paso 2. En la parte de esta imagen derecho, podemos ver aquí el signo de la playa y aquí la sliding positivo, pulmón derecho. El pulmón izquierdo, código de barras, y la sliding no hay, en sí no se mueve, no se movería en esta parte, ¿no? Al decir código de barras quiere decir que es una zona no aireada. Entonces es una intubación selectiva, donde ese tubo solamente está ventilando al pulmón derecho y no hacia el izquierdo. Nos vamos al medio. Sliding positivo más signo de la playa bilateral. Esta misma imagen, signo de la playa, arena y mar. Arena y mar, este es pulmón, este es tejido celular subcutáneo. Vemos los dos. En los dos vemos signos de la playa, ¿no? Entonces eso quiere decir que es una intubación traqueada. Quiere decir que ambos pulmones están ventilados. Ahora, si veo sliding más signo de la playa ausente y presencia de código de barras en los dos pulmones, quiere decir que es un procedimiento errado, es una intubación esofágica. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir el procedimiento, ¿no? Repetir, sacar el tubo y repetir la intubación. Entonces, de esa forma nosotros ya evitamos agarrar lo que es el estetoscopio. En el Reino Unido, en países ya súper desarrollados, ya no se maneja el estetoscopio en el servicio de emergencia. Ahora se maneja lo que es el ultrasonido y muchas veces ya cuentan con el celular y con tanta tecnología y conectado a un transductor para verificar. Aquí vemos un controlcito de ecográfico con un transductor lineal. Estamos viendo la tráquea, el signo de la bala. Por aquí atrás vemos lo que es el esófago y la arteria carótida. Entonces, esto está bien. Es una intubación, es una buena intubación, es una intubación de la vía aérea. También hay que repetir, también les voy a repetir todo lo que es la línea A, la línea B, que es un poquito complejo, pero tengo que explicarlo porque más adelante les voy a mencionar esto. El abecedario de las líneas pulmonares. Las líneas A son nada más que artefactos de reverberación equidistante de la línea pleural. Hablando un poquito de la historia, ¿quién ha comenzado a hacer ecografías pulmonares? Daniel Lichtenstein, un profesor médico. Daniel Lichtenstein comenzó a hacer las ecografías pulmonares donde negaban que lo publiquen sobre sus estudios. ¿Por qué? Porque muchos decían que el pulmón no se puede ver. Y en sí el pulmón, si tienen mucha razón, ginecólogos decían que el pulmón no se puede ver. ¿Por qué? Porque es aire, no tiene líquido. Pero ¿qué decía Daniel Lichtenstein, el profesor? Decía, si bien el pulmón no se puede ver, pero sí se puede ver los artefactos que va a generar el pulmón. Entonces la línea A es un artefacto que está generando la línea pleural, la línea A. Después la línea B es un artefacto que también está generando la línea pleural por un pulmón húmedo mayor a 3. Luego, las líneas C también es un artefacto, una neumonía ya, esta cóncava sugerente a una consolidación pulmonar. Las líneas E, que se ve más que todas las enfisemas subcutáneos y surgen por encima de la línea pleural. Y por último, las líneas Z, que no tienen una relevancia clínica, ¿no? Y aquí vemos una imagen gráfica. Este sería la costilla superior, inferior, la línea pleural, las líneas verticales hiperecogénicas, las líneas B, que inician de la línea pleural y terminan al final de la pantalla, y las líneas A, que son horizontales equidistantes, artefactos que generan la línea pleural. Y por aquí arriba, la línea E, ¿no? Es un poquito complejo, la verdad, es un poquito complejo, pero todo esto lo vamos a estar viendo en la práctica. ¿Para qué más nos sirve un ecógrafo en el servicio de emergencia? Algo muy importante, el neumotórax, para diagnosticar neumotórax. Y aquí les voy a mostrar un casito. Por este lado, un paciente de 46 años de edad, paciente Wilson, que acude al hospital Quillacollo.
Le hacemos una ecografía, COVID positivo, le hacemos una ecografía, vemos el signo de la playa, pulmón izquierdo, esto es arena, este es mar, y pues entonces digo que este pulmón es aireado, no tiene neumotórax, a pesar que está desaturado. Por este lado derecho veo un paciente de 32 años de edad, acude al servicio de emergencia, desaturando hasta 80, 83, y agitado, disneico, taquicárdico, y lamentablemente teníamos ese criterio. Todo paciente que está desaturando COVID, lo llevan a mi servicio, yo estaba de turno, entonces, ¿qué es lo que procede? Le estoy haciendo su hoja de internación, le estamos pidiendo lo que es antígeno nasal, radiografía. Todavía no teníamos en ese horario, porque sabemos que radiografía no hay 24 horas en muchos lugares, pero sí tenemos un ecógrafo que está ahí, un ecógrafo estacionario o un ecógrafo portátil. ¿Qué es lo que procede? Aquí le hago su ecografía pulmonar. Miren, paciente desaturando hasta 82. ¿Qué veo? Signo de código de barras o signo de la estratosfera, característico de un neumotórax. Le esperamos su antígeno nasal negativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La importancia de tener un ecógrafo en el servicio de emergencia. Si bien este paciente, y la verdad nosotros estábamos acostumbrados, el paciente está desaturando hasta 82, 80, entonces le poníamos presión positiva al final de la expresión. Sí o sí le poníamos presión. Pero ¿qué tal si no le hacemos radiografía y no le hacemos una ecografía? Este paciente pasarle presión positiva a pesar de tener una motora complicada. Y aquí les muestro su radiografía posterior a la ecografía, ¿no? Para solamente confirmar y hacerle todo el procedimiento del ATLS, del ITLS y todo, ponerle el tubo al segundo espacio intercostal y todo aquello lo que hablaban ya los doctores. Para entender sobre la ecografía pulmonar hay que estudiar el protocolo Blue, que son 10 signos que no les voy a cansar con esos 10 signos, la verdad, no da para aprender todo un tema de ecografía pulmonar en una hora o una hora y 15 minutos. De todas formas, los voy a mencionar solamente. Primero, el primer signo, el signo del murciélago, líneas A, deslizamiento pulmonar, signo del cuadrado, signo del sinusoide, patrón tisular o tissue line, línea irregular, líneas B, signo de la estratosfera, punto pulmón. Son los 10 signos que se debe apreciar o se debe ver en una ecografía pulmonar. Vamos a entrar más al tema. Vamos a hablar del FAS. Y aquí una revista médica del año 2011, donde dice, según el ATLS, la principal causa de muerte prevenible de este tipo de pacientes de trauma abdominal es un sangrado no detectado, es un sangrado oculto, es un trauma abdominal cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Según este artículo, hacían un lavado peritoneal diagnóstico que se transformó en una herramienta ampliamente utilizada y se transformó en el gold standard. Ahora, actualmente, este procedimiento ya no se realiza. ¿Por qué? Porque tenemos o porque ya se ha demostrado que el ecógrafo, el manejo del ecógrafo, es mucho más importante o debería ser más antes que hacer un DPL o LPD. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a mostrar cuál es la sensibilidad de manejar el ecógrafo y la importancia. Por ejemplo, categorías. Vamos a ver, la sensibilidad. Muchos dicen, no, una motora se puede diagnosticar con la clínica. Muy bien. Pero ¿qué dicen los estudios? Solamente se puede detectar de 50 al 60%. Y en eso que en manos expertas, por clínica. En FAS, si uno sabe manejar el ecógrafo, por lo menos agarrar el transductor y ponerle en diferentes zonas que más adelante les voy a explicar en cuáles, se puede o tiene una sensibilidad del 81 al 100%. En el TAC, del 88 al 98%. Una especificidad de cuánto por clínica, menos del 50%. Por FAS, si es lesión, del 86 a 96% y por TAC del 92 al 100%, ¿no? Siempre va a ganar. Ahora, ¿cuándo está indicado? Por clínica, siempre, ¿no? Lo primero en la clínica, lo primero siempre va a ser clínica. ¿Y cuándo está indicado un FAS? En triaje quirúrgico, en inestabilidad hemodinámica, en screening de estabilidad hemodinámica también. En el TAC,
alta posibilidad de trauma o FAS negativo o indeterminada. Cuando nosotros estamos dudando de un FAS que este paciente se sigue choqueando a pesar que hemos estudiado y no tiene líquido, pues le podemos pedir una tomografía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Para la clínica no hay contraindicación, pero para el FAS hay una indicación de la inmediata de trauma penetrante. Si vemos que un paciente viene con un cuchillo, por ejemplo, un arma blanca en su abdomen, pues ya directamente al quirófano o cirugía, ¿no? ¿Cuál es la contraindicación para la tomografía? Una inestabilidad hemodinámica. Si mi paciente viene inestable, nosotros tenemos que hacerle una vía central, tenemos que darle apoyo de vasopresor, tenemos que ver vía aérea y buscar la causa por el que le está llevando todo eso a ese evento, pues hasta llevarlo al tomógrafo, este paciente se puede fallecer. Pero si le manejamos por ultrasonido en el servicio de emergencia y urgencia o tal vez en la misma terapia, pues el paciente puede, aumenta la supervivencia del paciente. ¿Cuáles son las limitaciones? La clínica, el dolor, trauma espinal o tal vez la pseudoanalgesia que le vamos a pasar al paciente y el paciente no nos va a decir dónde le duele. ¿Cuáles son las limitaciones del FAS? La obesidad, la enfisema subcutáneo, es operador dependiente, quiere decir que el médico que está realizando el examen tiene que saber diferenciar, tiene que saber identificar líquido o alguna otra lesión. Para el TAC, las limitaciones, una visera hueca, tiempo de traslado, personal especializado, los contrastes, ¿no? Y así, ¿cuáles son las ventajas? Por clínica, rapidez, integración con reanimación. ¿Cuáles son las ventajas del FAS? Pues va a ser rapidez, portabilidad, ASI, integración con reanimación y todo aquello. Yo manejo también a las mujeres embarazadas, las lesiones de órganos en el TAC, ¿cuáles son las ventajas? Retroperitoneo renal, páncreas, disminución de la no terapéutica. Entonces aquí muestra una línea roja, donde ya no se realiza este procedimiento. Vamos a entrar más al tema, utilidad del ultrasonido del FAS o el FAS extendido en la monitorización del paciente crítico. Sabemos que el trauma o el traumatismo de tórax son una causa importante de la mortalidad, que es la causa más importante por la que el paciente muere incluso después de llegar a la emergencia, después de llegar al hospital. Solo el 15 al 30% de las lesiones de pecho, del pecho penetrante requieren intervención quirúrgica según este estudio de 2018. Aquí vamos a repetir un poco lo que el doctor Toro, el doctor Juan Carlos mencionaban, el examen primario. Hay que monitorizar al paciente, electrocardiograma, saturación del paciente. Y aquí vamos lo que tenemos que ver, ultrasonido, ultrasonografía, estudiarle con imagen al paciente. Ya después está una radiografía de perfil de columna cervical, una radiografía de tórax o una radiografía de pelvis, ¿no? Después de hacerle una ecografía pulmonar o abdominal. Después vamos a pasar los catéteres, lo que corresponde. ¿Cuáles son las indicaciones de una ecografía en el paciente politraumatizado? Pues trauma de torso contuso penetrante, taponamiento cardíaco, hemotórax o neumotórax. Todos sospechando eso. Ahora ya hay otros estudios que ya no le dicen una evaluación EFAS o FAS extendido, sino le dicen evaluación integral de ultrasonido al paciente crítico o al paciente politraumatizado. Sabemos que un FAS solo va a estudiar abdomen, un FAS extendido va a estudiar pulmón, pero si hacemos una evaluación integral del paciente politraumatizado por ultrasonido, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zonas para insonar con nuestro transductor. Entonces, vamos a comenzar por arriba. Los pulmones, zona 1, zona 2, según el protocolo Blue. Zona 1, zona 2, las axiales zona 3, zona 4 y las posteriores zona 5 y zona 6. De la misma manera el pulmón izquierdo. Zona 1 y zona 2 para descartar
un neumotórax simple o un neumotórax, atención, ¿no? Para descartar un neumotórax al paciente politraumatizado. Luego vamos bajando y vemos aquí otro estudio que es la ventana subsifoidea para descartar un derrame pericárdico. Nos vamos más a su derecha de este paciente, vamos a insumar lo que es en el sexto o séptimo espacio intercostal para descartar un derrame pleural, ya sea derecha o izquierda. Más abajo vamos a estudiarle a la vena cava inferior para ver si mi paciente necesita líquido o no necesita líquido. Estamos muy mal acostumbrados de que el paciente llega al servicio de emergencia y le pasamos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 litros de líquido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar la vena cava inferior, incluso podemos hacer el protocolo Vexus para poder decir, o el protocolo Folch también más certero, para decir que si un paciente necesita líquido o no necesita líquido. Más abajo vamos a estudiar las ventanas del cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo y la pélvica. ¿Cuánto debemos demorar para hacer una ecografía FAS? No más de 3 a 5 minutos, ¿no? Y eso, el resultado de esto, pues nos va a llevar a una indicación del manejo clínico y resulta pues positivo para el paciente. Aquí, lo que le estaba hablando sobre el FAS. Esto solamente el FAS. Ventana perihepática a nivel del séptimo o octavo espacio intercostal, línea axilar anterior, ventana supraesplénica, línea axilar media en el mismo espacio, octava o séptimo espacio intercostal. Vamos a buscar lo que es en esta parte, en el espacio de Morrison, la parte derecha, vemos el hígado y el riñón. Vamos a buscar líquido al medio de este o alrededor. Y en la parte izquierda vamos a buscar líquido igual de la misma manera alrededor del vaso y del riñón izquierdo. Y más abajo, en la pélvica suprapúbica, vamos a buscar líquido igual, si es mujer o hombre, ¿no? Fondo de saco de Douglas si es mujer. Primero vamos a estudiar las zonas de arriba según el protocolo EPAS. Vemos aquí el líquido libre en el pericardio. Estas son las cavidades cardíacas, las aurículas, los ventrículos. Entonces decimos que hay un derrame pericárdico, ¿no? Y esta es la ventana subsifoidea. Aquí hay un derrame pericárdico, aquí hay otro derrame pericárdico. ¿Cómo podemos cuantificar eso? Entre la separación de las dos membranas, si está menos de 10 milímetros, leve, si es moderado, de 10 a 19, y si es severo, mayor de 20 milímetros. Y así lo cuantificamos por ml también, ¿no? Leve, 100 ml, moderado de 100 a 500 ml, y severo, más de 500 ml. La ventana perihepática, aquí podemos apreciar en la parte izquierda de la imagen, un hígado, un riñón derecho, y aquí en el espacio de Morrison donde no vemos líquido. A comparación de esta otra imagen, vemos líquido, ¿no? Entonces es un FAS positivo, es un FAS que nos está diciendo que hay líquido en la cavidad abdominal. Por aquí, de la misma manera, vemos líquido en este espacio. Aquí, de la misma manera, estamos viendo asas intestinales, gran cantidad de líquido. En la ventana periesplénica, de la misma manera, aquí vemos el vaso y por debajo está el riñón izquierdo y aquí vemos líquido. El líquido siempre va a ser negro, anecogénico o anecoico. Y aquí abajo de la misma manera, vemos el vaso y alrededor está el líquido de color rojo. Ya en la ventana suprapúbica también, aquí está un DIU. Y aquí un fondo de saco de Douglas que no hay líquido a comparación de esta otra imagen, ¿no? Líquido en fondo de saco de Douglas. Y aquí les voy a mostrar un video de donde trabajaba un momento. A ver. Ok, ahora sí. Miren, toda esta parte es la cavidad torácica.
¿sí? Toda esta parte de la cavidad torácica y todo este de aquí negro es líquido. Vamos a reproducir. Aquí está en sístole y en diástole las cavidades ventriculares. Líquido, gran cantidad de líquido. Este de aquí ya es hígado y este es líquido. Este es un espacio intercostal. ¿Ven? Líquido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Paciente COVID positivo estaba en prono. Lamentablemente, cuando tiene líquido entre los pacientes y le sacamos una radiografía y el paciente está en prono, es un poquito difícil de verificar el líquido, ¿no? Justamente por la gravedad, se va para abajo, ¿no? Pero con la ecografía se puede identificar y eso les menciono por experiencia. Aquí vemos una ecografía en zona 3 y zona 1. Este de aquí es slide positivo, lo que les hablaba anteriormente. Esta imagen es la línea B que se mueve a la inspiración y expiración del paciente. Entonces, si veo esta imagen, quiere decir que no tiene neumotoras mi paciente. Tengo que buscar otra causa. A comparación de esto, miren, ¿eh? Mucha diferencia. Miren aquí. Signo de código de barras o de la estratosfera. Un paciente intubado, paciente crítico, que ya comenzó a hacer neumotora este paciente y se ha complicado. Sin necesidad de poner nosotros en modo M, podemos verificar que no hay movimiento o no hay deslizamiento pleural. Al no haber un deslizamiento pleural, pues aquí se va a demostrar como un código de barras. Seguimos adelantando entonces. Vemos aquí derrame pleural bilateral, un paciente con insuficiencia cardíaca, el hígado, y este es el líquido. Este es este era nuestro informe que realizaba, el informe de terapia intensiva y de servicio de emergencia. Aquí su nombre, si es positivo o negativo, y aquí las zonas del pulmón. Y pues darle siempre un puntaje que corresponde, ¿no? Del 0 al 3, de acuerdo a las características de cada zona, ¿no? Y de esta forma se evalúa. Menos de 8, leve; de 8 a 16, moderado; mayor de 16, severo; mayor a 20, muy severo. Y aquí la descripción de otros hallazgos y conclusión. Aquí vemos, y hay muchos estudios donde demuestra la diferencia entre una tomografía y una ecografía. Cuáles son las ventajas y las limitaciones. La diferencia en uno es la literatura o cómo lo vas a interpretar. Por ejemplo, aquí, en esta imagen de aquí arriba, voy a ver líneas B coalescentes, difusas, que se mueven a la inspiración, a la respiración del paciente, que inician de la línea pleural y terminan al final de la pantalla, y le doy 2 puntos. Aquí, de la misma manera, le doy 2 puntos, aquí 2 puntos, aquí le voy a dar 1 punto porque la línea B no es coalescente, es focal. Aquí es 2 puntos y aquí 2 puntos. Aunque hay una línea A aquí apareciendo, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a sumar y le voy a dar un score pulmonar a este pulmón o a este paciente. Y de esa forma lo voy a evaluar y al otro día o la otra semana lo voy a volver a reevaluar a este paciente si está mejorando o se está empeorando. Es mucho más accesible que llevarle a una tomografía en otro paciente. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Una imagen vale más que 1000 palabras. Es preferible tener una imagen que nos guíe a nuestro tamizaje, seguridad y monitoreo a seguir haciéndolo con solo clínica. Eso sería, doctor, no sé si tuvieran alguna pregunta respecto al tema.
Doctor Juan Carlos. Bien, Wilmer, si hay alguna pregunta, tranquilamente los participantes pueden encender el micrófono o escribir en el chat y el doctor Wilmer estará presto a responder las preguntas. De todas formas, si hubiera dudas, estamos gestionando un ecógrafo para el día sábado para poder realizar la práctica así presencial y que cada uno de ustedes puedan manipular lo que es el ecógrafo y poder realizar un buen tamizaje y screening del FAST y el FAST extendido. Bien, creo que no hay preguntas, Wilmer, entonces igual, ¿no? Si en el transcurso de los días, de este día al día de mañana, igual surgen las preguntas, el día de la práctica, el día sábado, el doctor Wilmer estará presto a responderlas. Gracias, Wilmer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la práctica. Bien, Wilmer, entonces nos vemos el día sábado. Gracias. Ahora vamos a continuar con un tema que sí es importante cuando hablamos de trauma. Vamos a hablar del control de la reanimación con control de daños. Bien, entonces este tema igual va a estar a mi cargo. Vamos a desarrollarlo lo más puntual posible y posteriormente el tema al finalizar la sesión ha de ser traumatismo cráneoencefálico. Ahora, esta reanimación con control de daños, ¿de dónde surge? Para quizás hacer algún hincapié, pues todo esto surge de la experiencia militar que se tiene durante las guerras. Esta reanimación con control de daños, pues en primera instancia estaba enfocada al ámbito militar para reducir las pérdidas de vidas humanas de los soldados como tal, aplicando diversas técnicas. Dentro de este surgimiento, pues todo comienza con la cirugía con control de daños, igual implementado en la vida militar y posteriormente se llevó a la vida civil como tal, para poder aplicar a estos pacientes con trauma, que obviamente son pacientes que presentan hemorragia, traumatismo cráneoencefálico, una serie de complicaciones por el mismo evento traumático, por la alta transferencia de energía, por esa cinemática de trauma que llega a presentar durante el accidente de tránsito o cualquier agresión que puede llegar a sufrir, principalmente por heridas por arma de fuego. Entonces, en la sala de emergencia nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes en muchas oportunidades, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros, tanto los emergenciólogos como al personal que trabaja en el servicio de emergencia, pues es evitar que ese paciente llegue a complicarse. Que ese paciente con inestabilidad hemodinámica pues pueda resolver esa inestabilidad hemodinámica. Pero como lo hemos ido mencionando, no solamente con la administración de cristaloides, sino también de ciertos componentes sanguíneos. Y vamos a ver, a medida que vayamos revisando el tema, estos pacientes muchas veces se los reanima principalmente con cristaloides y también se condiciona que ese paciente pueda llegar a presentar una coagulopatía por trauma, una coagulopatía por una infusión excesiva de cristaloides. Entonces, estos pacientes no está recomendado en pleno solamente administrar cristaloides, y más aún si estos pacientes han perdido gran cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, se empleará
pues una reposición a través de hemoderivados. Entonces, estos pacientes, pues obviamente son pacientes con trauma. Diversos escenarios, diversas cinemáticas de trauma, etc. Entonces, a estos pacientes son los que vamos a presentarnos. Y generalmente este es un escenario común en la sala de emergencia cuando atendemos a estos pacientes, ¿sí? Porque estos pacientes no solamente te llegan con una lesión, con una hemorragia. Estos pacientes pueden llegarte con trauma de tórax cerrado, traumatismo craneoencefálico, hemorragias, fracturas expuestas, etcétera, ¿no? Y prácticamente así termina nuestra sala de emergencia, nuestro cubículo para el paciente crítico, el área de shock room, etcétera. Entonces, queda de esta forma. Obviamente, en todos los servicios de emergencia, cuando hablamos de la administración de la sala de emergencia, pues se tiene que tomar en cuenta que se debe delegar o asignar un área específica para estos pacientes. Obviamente, en este sitio tiene que tenerse un monitor, que es algo que hemos ido repitiendo, es un paciente de trauma, tiene que ser monitorizado, tiene que contarse con todo el equipo disponible para poder realizar cualquier intervención. Es decir, en esta área tendremos pues el carro rojo, el carro azul para poder atender una parada cardíaca, tendremos el equipo para poder asegurar la vía aérea con estos dispositivos avanzados, tendremos suministro de oxígeno, tendremos medicamentos esenciales, incluso para colocar los accesos venosos periféricos, etc. En esta área debemos tener todo el equipo necesario para poder atender a estos pacientes, ¿no? Obviamente siguiendo los protocolos de atención, la evaluación que ya se ha ido comentando en primera instancia. No se olviden, si hay una hemorragia, lo primero que se debe atender, luego vamos a contener prácticamente simultáneo. No es que este paciente llega con un Glasgow alterado, desaturando, con una hemorragia, etcétera. Entonces, primero la hemorragia y después no. Si tienes personal, pues obviamente cada personal se dedicará a realizar la atención de una función específica, ¿no? Cada uno tendrá su propio accionar, cada uno colabora de una forma. Por eso es que los equipos, prácticamente estos equipos de primera respuesta o de atención al paciente con trauma, pues tienen que ya estar distribuida qué función o qué actividad van a realizar. Lo mismo que en el XP, lo que comentaba la doctora Jiménez, cada uno realiza una función específica. Y en esta situación, con pacientes con trauma, también debe asignarse una función específica. Entonces, cuando hablamos del control de daños, pues nos estamos refiriendo a estos pacientes que son producto de politraumatismos principalmente. Las causas de muerte más frecuentes si hablamos de trauma, pues son los politraumatismos. ¿Cuáles son estos eventos? Principalmente las de índole de hemorragia y el traumatismo cráneoencefálico. Son las principales. Obviamente en alguna literatura tal vez revisen y habla sobre las hemorragias, compromiso de la vía aérea, compromiso de la ventilación, ¿no? Pero se ha visto que las hemorragias y el traumatismo cráneoencefálico son las principales causas que llegan a presentar mortalidad en las salas de emergencia. E incluso estos datos, pues prácticamente ya llevan una década. Esta última década, estos últimos años prácticamente, se vio que estos pacientes prácticamente puede evitarse, son causas de muerte evitables. Y si recuerdan ustedes, es una palabra clave que hemos ido utilizando a lo largo de estas dos jornadas. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes se lleven para la casa, es decir, que estas causas de muerte son evitables, pero obviamente tomando conductas inmediatas, y por eso es que nosotros tratamos de fortalecer esos aspectos prácticos para que cuando a ustedes se les presente en su actividad profesional diaria puedan responder de una forma adecuada. Obviamente, estos pacientes de politraumatismo son de índole secundarios o en su mayoría se deben a accidentes de tránsito como tal.
Incluso la OMS como tal ya nos mencionaba, incluso en el 2018, que existen por lo menos 1.35 millones, ¿sí?, de muertes en el mundo por accidentes de tránsito. Y prácticamente es la octava causa de muerte, independientemente de la edad. Y llega a ser la primera causa de muerte en personas adultas, que se encuentran en un promedio mayor entre 20 hasta 59 años, ¿no? Entonces llega a ser su primera causa y se estima que llegará a ser la tercera causa de discapacidad hasta el 2030. Entonces vean que es importante la atención de estos pacientes con politraumatismo secundario a accidentes de tránsito. Si bien, ¿de dónde surge este término? Pues prácticamente al inicio les comentábamos, surge de la vida militar. El control de daños prácticamente se aplicaba mediante un conjunto de técnicas necesarias para salvar un buque dañado, llevándolo a un puerto seguro para las reparaciones definitivas. Y este concepto se aplica a la parte de atención de los pacientes con trauma. ¿Cuáles son esas técnicas necesarias? Pues son estos pacientes van a requerir atención, como lo comentábamos, ya sea de intubación, ya sea de contención del neumotórax, atención, tratamiento del taponamiento cardíaco, de corrección de la inestabilidad hemodinámica, para salvar al paciente y llevarlo y trasladarlo a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Obviamente estos centros son centros de trauma, aquellos centros especializados para poder atender a estos pacientes. No se olviden que muchas veces en emergencia nosotros del área principalmente hacemos atención aguda, pero ese paciente va a requerir intervención por el cirujano de tórax, el cirujano de trauma, etc. Entonces, estos pacientes con politraumatismos graves, vemos una evolución desde la aparición o el inicio de la cirugía con control de daños, desde este momento, pues hacía referencia solamente a las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Es decir, a las cirugías de emergencia para poder controlar, darle asistencia o poder resolver cualquier eventualidad, ¿no? Y a medida que esto se vio en los quirófanos, pues se implementó en las salas de emergencia para la atención de estos pacientes con politraumatismo. Y ahí es donde nosotros hacemos referencia a la reanimación con control de daños. Que como ven en la imagen, sí vamos a hablar de cristaloides, pero de su uso restrictivo y de los hemoderivados que también son útiles en estos pacientes para el control. Pero también se ha visto que es necesario llevar estas técnicas que hablábamos para la atención prehospitalaria. Y en la atención prehospitalaria hablamos de una reanimación remota de control de daños. Vean entonces que ha ido evolucionando desde el quirófano a las salas de emergencia hacia la atención prehospitalaria, ¿sí? Entonces, ven que esto ha sido una evolución, un avance para la atención de estos pacientes. ¿Por qué? En primera instancia se los descuidaba, pero se ha visto que dándoles la atención, pues podemos ir disminuyendo los niveles de mortalidad. Entonces, si hablamos de la reanimación con control de daños, vamos a hablar de tres aspectos básicos: la reanimación hemodinámica, la reanimación metabólica y la reanimación hemostática. Estos tres aspectos son los que vamos a ir revisando a lo largo de la sesión.
Comencemos con el primero. Si hablamos de la reanimación hemodinámica, tenemos que hablar de una fluidoterapia, pero fíjense, y vamos a recalcar muchas veces en este aspecto, restrictiva. Tiene que ser una fluidoterapia restrictiva. No puede ser una fluidoterapia cual se va a administrar grandes volúmenes a estos pacientes de trauma, porque se ha visto que esto incrementa la mortalidad. Por lo tanto, es contraproducente administrar solamente soluciones cristaloides en grandes volúmenes a nuestros pacientes. Luego vamos a hablar de la hipotensión permisiva, algo que realmente ha entrado en controversia en muchas ocasiones. Si bien la hipotensión permisiva es algo que se menciona dentro de la atención del control de daños, pero su uso es más en quirófano que realmente su utilización o su uso en la atención prehospitalaria o en las salas de emergencia. Ya vamos a ver algunos aspectos sobre la hipotensión permisiva. Y como tercer punto vamos a hablar del protocolo de transfusión masiva. Si bien en nuestro medio quizás no se llega en alguna ocasión a realizar este abordaje con los pacientes por muchos factores. Uno de ellos, que el hospital, el servicio como tal, no tenga un servicio de hemoderivados, es decir, no cuente con unidad transfusional. O que incluso en la misma zona no se cuente con un banco de sangre disponible para poder obtener estos hemoderivados. Entonces, fíjense que es algo complejo. No es tan simple como mencionar que este paciente debe ser transfundido. Pero si no tenemos los elementos, no tenemos los hemoderivados para poder transfundirle, pues vamos a estar muchas veces limitados en este aspecto. Pero igual vamos a hacer una revisión sobre este punto. Comenzamos con la fluidoterapia. ¿Sí? ¿Por qué la fluidoterapia? Tiene que ser una limitación de fluidos. Tras estas últimas décadas que se ha evidenciado este aporte excesivo de líquido a los pacientes con grandes volúmenes, pacientes por trauma, se ha visto que hay una serie de complicaciones que van presentándose. Y obviamente esto está respaldado por la literatura. Hay artículos que nos van comentando estos aspectos. Y uno de ellos es este, que nos habla sobre la optimización de los fluidos en la resucitación en trauma. Entonces, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuáles son las principales complicaciones que podemos rescatar de este estudio? Es que estos pacientes pues, van a cursar con periodos de hipoxia, va a acentuarse en mayor instancia la acidosis, la hipotermia como tal, la coagulopatía, la hiperfibrinólisis dilucional y una disfunción multiorgánica. Si ustedes se fijan, prácticamente es algo que vamos a comentar más adelante, pero que vamos a ir cambiando ese triángulo de la muerte, donde entra la acidosis y la hipotermia y la coagulopatía, y vamos a hablar de un rombo, ¿no? Pero fíjense que ya prácticamente con el exceso de líquidos que se administra a estos pacientes con acidosis, hipotermia y coagulopatía, pues vamos a ir incrementando la mortalidad. Y eso es lo que se trata de evitar. Obviamente hay cierta restricción en los líquidos. Por ejemplo, se recomienda que un paciente con traumatismo cráneoencefálico, y eso seguro nos van a comentar más adelante, el Ringer lactato como tal no está recomendado, sino que en estos pacientes con traumatismos se recomienda la solución fisiológica del 0.9%. En teoría, ¿por qué? Porque el Ringer lactato tiende a producir o a incrementar el edema cerebral. E incluso hay una solución mejor que el fisiológico al 0.9%, sí. Es el acetato gluconato de Ringer, y que en muchas situaciones, pues, es una solución balanceada. Y se ha visto que mejora el equilibrio ácido-base, que no condiciona que ese paciente, pues, presente edema cerebral. Pero no llega fácilmente este tipo de soluciones a nuestro medio. Pero es algo que sí está recomendado para el manejo inicial de los pacientes con politraumatismo. Entonces, a esto hace referencia. ¿Sí? Estos pacientes con TEC, principalmente, pues está recomendada utilizar en mayor medida solución fisiológica, y no tanto si Ringer lactato. Pero en un paciente en el cual, por la cinemática del trauma, no evidenciamos que pueda llegar a tener edema cerebral, traumatismo cráneoencefálico, entonces sí podemos utilizar el Ringer lactato, ¿no? La idea es utilizar principalmente estos cristaloides en pacientes
hipotensos. Esa es la principal función, utilizarlos, pero de forma restrictiva, limitada. No es el clásico, colóquenle 2 vías periféricas al paciente y pásenle las soluciones a chorro. No. E incluso el doctor Chiri les comentó que la ecografía puede llegar a ser una herramienta muy útil cuando se habla de los parámetros de reanimación para monitorizar a mi paciente cuánto del líquido le va a beneficiar. Incluso para el control, pues se puede realizar mediante la ecografía. En algunas situaciones tenemos también el uso de los coloides, que también podría utilizarse en estos pacientes con trauma. Ya llevan también varios años en el uso. Generalmente estas soluciones coloides se utilizan en aquellos pacientes que han presentado hemorragias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en primera instancia trata de compensar el estado hemodinámico en los pacientes. Trata de compensar la hipovolemia que produce esa hemorragia. Quizás esto mientras no se disponga de hemoderivados para poder transfundir al paciente, ¿no? Mientras este paciente continúe con la hemorragia severa, de difícil control en alguna ocasión, pues se le puede ir administrando y es lo que dice la literatura. Pero también se ha visto y se ha asociado que estas soluciones pueden llegar a ser conflictivas. Pueden quizás llegar a presentar alteración en los factores de coagulación. Por eso es que su uso también debe ser restrictivo. Al igual que los cristaloides, estas soluciones coloides deben tener un uso restrictivo. Y eso tiene que ser algo que se quede con ustedes, el uso restrictivo de estas soluciones. Si bien hay estudios, uno de ellos se realiza principalmente por un grupo de expertos con la denominación de TOR, que hace referencia a la hemostasis durante el trauma y a la oxigenación. ¿Qué nos dice en este estudio? ¿Qué se puede rescatar de este estudio? Nos habla sobre la hidroxietilalmidonas, que es un tipo de coloide, una solución coloide que se utiliza en estos pacientes con politraumatismo. ¿Y cuál es la evidencia que ha mostrado sobre este aspecto? Pues prácticamente ha mostrado que este coloide como tal ha mostrado buenos resultados en los pacientes politraumatizados durante la reanimación inicial, lo cual también ha disminuido el requerimiento de los cristaloides. E incluso el daño renal, pues no ha mostrado evidencia de generar o de producir un daño renal en los pacientes, a diferencia de las soluciones coloides. Y además ha mostrado que esta solución quizás no incremente los requerimientos o las necesidades de transfusión o de productos sanguíneos. Entonces, esta solución podría ser, pero lo mismo que vamos mencionando, se limita, porque en nuestro medio acceder a este tipo de soluciones, pues es complicado. Número uno, porque no llega. Y seguramente si se puede llegar a solicitar, pues obviamente el costo ha de ser alto para poder obtener este tipo de elementos para la atención de pacientes con politraumatismo. Entonces, si hablamos entre coloides y cristaloides, pues en cierta medida, si hablamos de un estudio realizado, es un metaanálisis, el cual se ha realizado por Cresci y colaboradores, y habla sobre el uso de coloides versus cristaloides en estos pacientes con trauma. ¿Y qué nos menciona? ¿Qué podemos rescatar de este estudio? Entre coloides y cristaloides se inclina más el uso por los cristaloides. ¿Por qué? Porque han mostrado protección en la función renal. Han mostrado que los coloides llegan a presentar alteración a nivel renal y por lo tanto se prefiere el uso de los cristaloides en la reanimación de estos pacientes con trauma. Ahora, si hablamos de estudios que nos menciona sobre la transfusión, sobre el uso de estos hemoderivados, tenemos un estudio que es el PROM. ¿Sí? Este estudio prácticamente nos habla sobre la transfusión, una transfusión masiva en el trauma. Es un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico, ¿no? Y esta es la sigla, la abreviación, PROM. ¿Qué nos dice este estudio? Prácticamente con este estudio podemos rescatar que se ha utilizado escalas. ¿Cuáles son esas escalas? Si ustedes pueden ver en la parte superior derecha de su pantalla, se ha utilizado
tanto la escala de severidad de lesión, ISS, y la escala de la revisión de trauma, el RTS. Prácticamente son dos escalas los cuales han sido utilizados en estos pacientes. ¿Para qué? Para poder llegar a determinar cuáles son estos pacientes que recibieron 4 o más unidades de fluidos. 4 unidades o más de fluidos. Pero ¿a qué le llamamos unidades de fluidos? Y aquí podemos hacer referencia. Siendo que una unidad de fluido hace referencia a lo siguiente: a 1 litro de cristaloides, a 500 cc de soluciones coloides, a la transfusión de un concentrado de Matías, a una unidad de plasma fresco congelado, a una unidad de plaquetas. Y en este caso se debe utilizar 4 de estas unidades o más. ¿Para qué? ¿O qué se vio? ¿Cuál fue el resultado? Pues prácticamente se obtuvo un odds ratio de una mortalidad de 2.1 y prácticamente en las siguientes 6 horas de estos pacientes se vio que va a ir incrementándose la mortalidad por el uso indiscriminado de estos fluidos. Igualmente, la mortalidad fue mayor hasta las 24 horas, principalmente de estos pacientes que han utilizado en mayor medida, mayores unidades, las soluciones cristaloides. Por eso es que hablamos de un uso racional y restrictivo de los fluidos en shock hemorrágico secundario a un traumatismo. Entonces, este estudio es importante por este aspecto. Vean que mayor cantidad de líquidos cristaloides, pues obviamente la mortalidad en este tipo de pacientes va a ir incrementándose. Ahora, si hablamos de la hipotensión permisiva, pues esta hipotensión permisiva supuestamente es algo muy controversial actualmente, ¿verdad? Nosotros no lo recomendaríamos para poder utilizar en la sala de emergencia, ni siquiera en la atención prehospitalaria, y su utilidad sí es reconocida, pero en el quirófano. ¿Por qué? Porque ese paciente ha de ser intervenido y para evitar que pierda gran cantidad de sangre, pues ahí sí podría ser útil la hipotensión permisiva. Pero si hablamos en la atención de emergencia, atención prehospitalaria, no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque supuestamente, ¿qué dice la hipotensión permisiva? Este paciente con cifras de tensión, de presión arterial, en unos niveles bajos, con una TAM menor a 65, pues compromete la perfusión tisular. Y en cierta forma eso disminuiría la hemorragia. Pero hay que recalcar acá que en estos pacientes se debe mantener una presión arterial sistólica menor a 80 o menor a 90 milímetros de mercurio. Esa es una de sus indicaciones. Pero en un paciente neurocrítico como tal, pues no puedo darme el chance de mantenerlo con una hipotensión permisiva. ¿Por qué? Porque en este paciente con traumatismo cráneoencefálico, para no ver comprometida la perfusión cerebral, pues debemos tener por lo menos una PAN mayor a 80 milímetros de mercurio en aquel paciente con neurotrauma. Obviamente esto genera, cuando se utiliza, pues hipotensión e hipoperfusión, lo cual nos hace pensar que durante la hemorragia podría servir para controlar, pero como lo estamos indicando, no es recomendable, su uso es muy controvertido, porque incluso por esta hipoperfusión estamos hablando que existe un compromiso de la perfusión tisular como tal, entonces no la recomendamos. Ahora, si mi paciente está hipotenso, pues tenemos opciones, ¿no? Estos pacientes que van a estar hipotensos, en algún momento, pues vamos a tener que utilizar ciertos fármacos y dentro de ellos estarán los vasopresores. O sea, no tengan miedo de utilizar los vasopresores en estos pacientes con trauma, porque no solamente es administrarle líquidos tras líquidos, no, también pueden utilizar, como la doctora Jiménez les comentaba, a dosis bajas, pues se ha demostrado que la evidencia que tienen buenos resultados en estos pacientes con trauma.
Otra de las opciones, si nuestros pacientes se tornan hipotensos, pues obviamente es la hemoterapia. Vamos a comentarlo más adelante. Son opciones. Y la fluidoterapia. Obviamente no, el manejo no solamente se trata de administrarle fluidoterapia, es en conjunto. La fluidoterapia quizás me es útil al inicio. ¿Por qué? Porque mientras voy consiguiendo estos hemoderivados, y ya cuando los tenga, incluso sin tamizaje, tendré que transfundirle al paciente estos hemoderivados, y si mi paciente se torna hipotensivo, pues no vamos a tener miedo. Tendremos que utilizar noradrenalinas en dosis bajas, porque incluso la noradrenalina se puede utilizar por vía periférica y aparentemente no ha mostrado la presencia de efectos secundarios adversos en la mayoría de los pacientes. Entonces, por vía periférica, dosis bajas, sí podría utilizarse la noradrenalina, ¿no? Entonces, es algo que la doctora Jiménez ha manejado, ha realizado este tipo de trabajos, y también hemos obtenido datos de esos estudios. Bien, cuando hablamos de estos pacientes con hemorragia, que comienzan con hipoperfusión tisular, etcétera, generalmente se crea una deuda de oxígeno a nivel periférico como tal. Y por lo tanto, estos pacientes, pues, ¿por qué se presentan? Por una perfusión limitada, ya sea, hemos dicho, por una pérdida excesiva durante la hemorragia, con un control inadecuado, con una reanimación de control de daños de forma inadecuada en estos pacientes, o por una sobrecarga de grandes volúmenes de líquidos de cristaloides como tal, ¿no? La principal finalidad siempre será controlar el sangrado, lo que hablábamos en el stoplet. Necesitamos controlar el sangrado, ¿no? Y a nivel de tejido periférico, pues se crea esta deuda de oxígeno. ¿Por qué? Porque si este paciente comienza a prender grandes cantidades de sangre, también pierde eritrocitos. Los eritrocitos nos sirven para el transporte de oxígeno. Y cuando ustedes le pasen las soluciones cristaloides, podrán reponer la volemia como tal. Podrán reponer quizás los 5 o 6 litros que tiene su paciente, pero no van a reponer los elementos claves para poder transportar el oxígeno. Eso solamente lo van a poder lograr con los hemoderivados, y por eso es que con el uso de las soluciones cristaloides, pues se llega a presentar esta deuda de oxígeno. En los pacientes con trauma, y más aún si tienen traumatismo cráneoencefálico, pues mantener cifras mayores a 100 milímetros de mercurio podrían ser beneficiosas, pero en estos pacientes con traumatismo cráneoencefálico. E incluso algunas sociedades, no solamente en el traumatismo craneoencefálico, sino en el paciente con trauma, también sugieren que puede ser beneficioso mantener esta presión arterial sistólica con cifras superiores a 100 milímetros de mercurio. Incluso esto debería realizarse mientras este paciente está siendo trasladado, o durante la atención prehospitalaria es trasladado de un centro a otro centro de mayor complejidad. Y por lo tanto, la atención, y esto debe primar, como ven al final de la diapositiva, debe individualizarse, ¿no? Todos los pacientes con trauma se reaniman de la misma manera. Por lo tanto, la reanimación debe individualizarse a cada paciente. Ahora, dentro de la reanimación tenemos algo que pues, se llama coherencia hemodinámica. Esta coherencia hemodinámica pues va a hacer referencia a la oxigenación y a la perfusión. Prácticamente en estos pacientes con trauma son dos pilares que se tienen que mantener: una buena oxigenación y una buena perfusión. Dentro de la oxigenación, lo comentábamos el día de ayer, estos pacientes que llegan a saturar 94%, 95%, pues es beneficioso. No es necesario que estos pacientes lleguen a saturar 100%. La hiperoxemia también es mala. Los estudios han demostrado que la hiperoxemia aumenta la mortalidad, y que no solo la hipoxemia es mala, sino la hiperoxemia también es contraproducente para el paciente, y más aún si se trata de pacientes politraumatizados. Ahora, esta coherencia hemodinámica generalmente hace referencia a esta condición, a los procedimientos
¿sí? Es una condición en la cual los procedimientos que vamos a realizar en la reanimación con control de daños. Ahora, estos procesos como tal tienen por finalidad corregir todas las variables hemodinámicas, es decir, si su paciente estaba taquicárdico, se debe secundariamente a la pérdida de gran cantidad de sangre, es por volumen. A estas variables hemodinámicas también vemos si su paciente está hipotenso, ver si con el cristaloide inicialmente administrado se puede reponer. Con los hemoderivados se ha logrado establecer la hipotensión que ese paciente presentaba en primera instancia. Entonces, todos esos aspectos son importantes cuando hablamos de las variables hemodinámicas. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a corregir la perfusión en un aspecto más pequeño. Es decir, la perfusión de la microcirculación es la que realmente se ve afectada. Y fíjense que el trauma llega incluso a afectar este aspecto. Por eso hablamos de la coherencia hemodinámica. Ahora, al afectar estos pequeños vasos, el transporte de oxígeno también se puede llegar a afectar, pero si nosotros contrarrestamos, tratamos de solucionar esta afección, pues el transporte de oxígeno también va a ser adecuado para mantener una función orgánica, principalmente en los tejidos periféricos, y podemos llegar a corregir esa deuda de oxígeno que inicialmente se presentaba. Entonces, esos son dos aspectos de corregir la perfusión de la microcirculación y asegurar de esa forma un transporte de oxígeno adecuado a los diferentes tejidos y órganos. Entonces, es importante también, cuando ustedes lean y revisen coherencia hemodinámica, pues hacer referencia a estos procedimientos, más que todo para mantener una perfusión adecuada y una oxigenación adecuada, pero fíjense que estamos yendo prácticamente a detalle, a lo más pequeño, para corregir estos parámetros fisiológicos y metabólicos. Y todo dependerá del tiempo que ustedes implementen esta reanimación o control de daños. Lo ideal es realizarlo lo más pronto posible. Estabilizar al paciente en la parte hemodinámica es crucial. No lo olviden, hablamos de perfusión y de oxigenación. Ahora, si hablamos de la transfusión masiva, quizás en nuestro medio no se ve muy a menudo esta situación, incluso en otros países, en otros protocolos, esta transfusión masiva ya comienza en la atención prehospitalaria. Incluso las ambulancias ya tienen sus componentes, sus hemoderivados para poder utilizarlos cuando se los requiera. Aunque también hay estudios que han demostrado que entre el uso de cristaloides y hemoderivados en la atención prehospitalaria, pues no ha mostrado mucha diferencia. Pero ¿en qué ha beneficiado al paciente? Ese paciente pues ha mejorado la parte de oxigenación y perfusión en los que han sido trasladados mediante la aplicación de la transfusión en masiva. Entonces, por eso es importante recalcar este aspecto. Obviamente, hay guías que nos hablan sobre la predicción para realizar la transfusión masiva en los pacientes con trauma. Generalmente estos pacientes pues son secundarios a hemorragias masivas de difícil control. Pero ¿cuáles son las características? Ojo, la transfusión masiva y el protocolo de transfusión masiva en trauma es distinto a la transfusión masiva que requiere un paciente que no es de trauma. Y vamos a ver más adelante esta diferencia. Pero cuando hablamos del paciente con trauma y con transfusión masiva, pues, ¿cuáles son? Quizás las definiciones aceptadas para mencionar que ese paciente va a requerir transfusión masiva. Principalmente aquellos pacientes que tengan una hemorragia mayor a 150 ml minuto en 10 minutos. Fíjense la cantidad de sangre que puede llegar a perder. O incluso la pérdida de más de la bolemia como tal en 24 horas. Cuando dice pérdida de la bolemia, hace referencia a que ese paciente en 24 horas por lo menos ha perdido 5
5 litros, y que se ha ido reponiendo con transfusiones, con soluciones cristaloides, ¿no? O que incluso el paciente llegue a perder el 50% de la volemia en 3 horas. O incluso, este paciente va a ser candidato a transfusión masiva cuando la hemorragia sea severa y llegue a amenazar la vida. Entonces, en estas circunstancias, este paciente va a requerir el protocolo o el inicio del protocolo de transfusión masiva. Acá en la tabla podemos ver lo siguiente: las terminologías propuestas para la transfusión y hemorragias severas. Normalmente cuando hablamos de transfusión masiva, hacía referencia a la transfusión de más de 4 componentes hemoderivados, ¿sí? Pero en trauma, cuando hablamos de esta transfusión masiva, incluso hablamos más de 10, ¿sí? Acá, más de 10 concentrados de Matías que se puede llegar a transfundir al paciente. Entonces, esta definición tradicional que se tiene de 10 concentrados de Matías en 24 horas, cuando hablamos de trauma, basta que esas 10 transfusiones ya se realicen en 6 horas, no en las 24. Eso es para pacientes que no son de trauma. En cambio, otro paciente de trauma, sí, se refiere a este protocolo de transfusión masiva, los 10 concentrados de Matías en 6 horas por lo menos. Ahora, estos protocolos estos pacientes que presentan hemorragia masiva, pues van a requerir que se active este protocolo de transfusión masiva. Y generalmente cuando ocurre esto, pues estamos hablando de estrategias. Estrategias que implican el uso de estos hemoderivados. Y en primera instancia, y eso es como recomendación, no se tiene que esperar hasta tipificar el grupo sanguíneo. Si su paciente está inestable hemodinámicamente, ha perdido gran cantidad de volemia como tal, pues se transfundirá el grupo O negativo de preferencia a este paciente hasta que podamos obtener el siguiente concentrado del grupo del paciente. Ahora, si no se tiene del grupo, pues podemos seguir administrando un O negativo. Pero hay que tener cuidado en ese aspecto. No es simplemente que al paciente le puedan transfundir cualquier hemodderivado. No, la idea no es esa. Tampoco. Si no se tiene del grupo sanguíneo, es decir, no tenemos tampoco unidades transfusionales del grupo O negativo, positivo, solo tenemos AB y mi paciente, pues no vamos a utilizar. Vamos a tratar de recurrir a otras instancias, cristaloides, coloides, y si no contamos, pues tendremos que referir a nuestro paciente a algún centro hospitalario de mayor complejidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se puede utilizar? Y no solamente hacemos referencia a los glóbulos rojos, a los concentrados de Matías. No, también hacemos referencia a los concentrados de plasma fresco congelado, crioprecipitados, plaquetas. Entonces, también hablamos del protocolo de transfusión masiva. En teoría, tienen que utilizarse estos 3. Glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. A eso le llamamos una transfusión total, ¿sí? Y se ha visto que en estos pacientes a los que se realiza esta transfusión, pues ha sido beneficiosa. Ahora, obviamente seguimos teniendo respaldos en la bibliografía. En este estudio, el prompt nos habla sobre el uso de un concentrado de glóbulos rojos, un concentrado de plaquetas y un concentrado de plasma fresco congelado que se debe administrar al paciente, el 111. Prácticamente estamos hablando de una transfusión de sangre completa y que debería ser lo ideal a estos pacientes. Porque este paciente con trauma, al perder gran cantidad de sangre, pues no solamente disminuyen los glóbulos rojos, también se van a ver afectadas las plaquetas, los factores de coagulación. Entonces va a requerir la transfusión de sangre completa en esta terminología. Cuando ustedes vean este número de 111, pues hace referencia a la transfusión simultánea de un concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas al mismo tiempo. Pero también se ha puesto en un versus, se ha confrontado si realmente aquellos pacientes en los que solamente se transfunde un concentrado de glóbulos rojos, un plasma fresco congelado
y una unidad de plaquetas versus los pacientes que han recibido 2 concentrados de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas, una unidad de plasma fresco congelado, pues no ha mostrado mayor significancia en la mortalidad. Estadísticamente no ha sido significativo utilizar el 2-1-1 que el 1-1. Entonces, para ahorrar recursos, se prefiere y se sigue manteniendo utilizando el protocolo de 1-1-1. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿cuáles son estos pacientes a los que les vamos a realizar el protocolo de transfusión en masiva? ¿Cuáles son estos pacientes? Pues, ¿cuáles son estos pacientes? Vamos a ver que son aquellos pacientes que están hipotensos, taquicárdicos, con traumas penetrantes tóraco-abdominales, deterioro del nivel de conciencia. No se olviden que al disminuir el flujo de sangre, disminuye la presión de perfusión cerebral y por lo tanto ese paciente llega a presentar alteración del estado de conciencia, también la alteración de los factores de coagulación, quizás al déficit de base. Tomamos en cuenta en trauma principalmente como un marcador, el nivel de acidemia o el nivel de hemoglobina baja también son indicativos para poder aplicar el protocolo de transfusión en masiva. Ahora, dentro de este score de transfusión masiva tenemos 2. ¿Sí? Tenemos 2 escalas que nos van a ayudar a poder determinar a cuál de estos pacientes le debemos administrar de forma rápida los productos de los hemoderivados como tal, para tratar de corregir ese shock hemorrágico. Y cada minuto que se vaya retrasando, obviamente, el protocolo de transfusión masiva, pues hay repercusión sobre la mortalidad de estos pacientes. Este es uno de ellos. Es una de las escalas que se llega a utilizar. Es el ABC Score. Y este se ha utilizado para definir aquellos pacientes en los que se va a realizar este protocolo de transfusión masiva. Normalmente este ABC tiene ventajas. Si ustedes se fijan, es fácil de realizarlo. ¿Por qué? Porque no hay que memorizar muchos parámetros. Y quizás en el ámbito hospitalario es muy útil. ¿Por qué? Porque incluso ha mostrado un valor predictivo positivo y negativo muy útil para poder aplicarlo en la transfusión masiva. Fíjense que en el negativo tiene hasta un 97%, es decir, que aquellos pacientes que realmente no requieren el protocolo de transfusión masiva, pues no han alcanzado los 2 puntos que va mencionando para que sea candidato. Entonces, fíjense que ha sido importante. Si no cumple estos criterios del ABC Score, pues no requiere un protocolo de transfusión masiva. Fíjense que acá basta que tenga por lo menos 2 puntos, es decir, que su paciente esté hipotenso con una presión arterial sistólica menor o igual a 90, que tenga la frecuencia cardíaca mayor o igual a 120, que el FAS sea positivo, y eso lo han visto con el doctor Chiri, o que además tenga una lesión en tórax penetrante. Tiene que tener 2 de estas características para poder iniciar el protocolo de transfusión masiva. Tenemos otro que es el TASH Score. Normalmente este TASH Score es un poco más complejo y generalmente a nivel de Europa el TASH Score es lo que más utiliza. Toma en cuenta la edad del paciente, se le asigna un punto. Por el estado de la presión arterial también se le va asignando un punto. Si la presión arterial sistólica está menor a 100, son 4 puntos. Si está menor a 120, un punto. Los niveles de hemoglobina, a medida que va descendiendo de menor a 7 gramos, pues ya se le asigna hasta 8 puntos. Si el pulso está mayor a 120, se le asigna 2 puntos. Este exceso de bases lo obtenemos de la gasometría. Fíjense que un exceso de bases de menos de 10, pues ya se asigna 4 puntos. También se le va a asignar 3 puntos por un FAS positivo. Si tiene fractura a nivel de pelvis inestable, son 6 puntos. O si presenta fractura expuesta de fémur o luxación a nivel de la articulación de la cadera, pues también requiere 3 puntos. ¿Y en qué consiste esta escala? Fíjense que es un poco más largo.